Bienvenidos a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook Estudiemos Anatomía y @alprofe.anato. Por solicitud de algunos estudiantes, específicamente de la Universidad del Valle, voy a hacer este video acerca del nervio trigémino. Vamos a hablar un poco del origen real del nervio trigémino. Les recuerdo que es el quinto par craneal y vamos a tener un origen real y un origen aparente. Les recuerdo que dentro del tronco encefálico vamos a encontrar unos núcleos. Entre esos encontramos el núcleo trigeminal mesencefálico, el núcleo trigeminal pontino y el núcleo espinal del nervio trigeminal. Ellos van a estar directamente relacionados con esas informaciones tanto sensitivas como motoras y van a estar relevándose directamente en alguna parte de la corteza cerebral. Vamos a observar específicamente las dos raíces, tanto la sensitiva como la motora. Una está representada de color amarillo, la cual va a estar dirigiendo esas fibras motoras, al cual van a estar directamente inervando los músculos de la masticación y otros músculos que vamos a ver más adelante directamente con la rama B3, o sea, la rama mandibular. Y esta región azul ya sería directamente en la relación sensitiva, que va a estar directamente dando la información sensitiva general a la cara. Ahora sí vamos a hablar un poco del origen aparente y ese se encuentra en la cara lateral de la cara ventral del puente. Justo vamos a encontrar dos raíces, una más voluminosa que hace referencia a la raíz sensitiva y una menos voluminosa que hace referencia a la raíz motora. Ambas raíces van a continuar y justo en la fosa craneal media vamos a encontrar un ganglio trigeminal o ganglio de Gassel, al cual va a estar dando tres ramas, que es B1 oftálmica, B2 maxilar y B3 mandibular. Vamos a observar un poco más en detalle los componentes que tiene este nervio. Este nervio es mixto, tiene tanto un componente aferente somático general, o sea, una sensibilidad general, y un componente motora branquial que hace referencia eferente visceral especial. Justo vamos a encontrar entonces el componente sensitivo dirigido hacia la sensibilidad general del rostro, el cuero cabelludo anterior hasta el vértice de la cabeza, las conjuntivas, el bulbo del ojo, las membranas de la mucosa de los senos paranasales, la cavidad nasal, la cavidad oral bucal, la lengua, los dientes, la cara externa de la membrana timpánica. Y para la información motora branquial va a estar dirigida hacia los músculos de la masticación, músculo meloideo, vientre anterior del digástrico, tensor del tímpano y tensor del velo del palatino. Vamos a iniciar con los tipos de inervación, el cual posee generalmente nuestro cuerpo. Entre esas encontramos la información motora y sensitiva. Recordemos que hay dos tipos de información motora, como es la motora voluntaria y la motora involuntaria. La motora voluntaria específicamente está relacionado con el músculo estriado esquelético, que es somático voluntario. Este tipo de músculo podemos mover a conciencia, podemos realizar movimientos precisamente dirigidos. Mientras que la información motora involuntaria es una información que va a ser autónoma, que se divide en simpática y parasimpática, y especialmente lo encontramos en el músculo liso y en el músculo cardíaco. A través de la sensibilidad encontramos dos vías, una que es la sensibilidad general y otra la sensibilidad especial. La sensibilidad general hace referencia a dolor, cambio de temperatura, propiocepción y estereocepción, mientras que la sensibilidad especial hace referencia a la audición y equilibrio, al gusto, olfato y visión. El componente sensitivo, especialmente el nervio trigémino, nos va a dar la sensibilidad general, específicamente a la región de la cara y parte del cuero cabelludo. B1 va a estar inervando esa parte sensitiva, B2 toda esta región sensitiva de la cara y B3 nos va a estar dando la sensibilidad a toda esta región de la cara. Mientras que el componente motor nos va a dar directamente la información motora a los músculos de la masticación, que es el músculo temporal, el músculo macetero y los pterigoideos lateral y medial.
Ahora sí, vamos a profundizar un poco desde una vista, desde superior a inferior, la bóveda craneal, y recordemos que encontramos tres fosas craneales: una fosa craneal anterior, una fosa craneal media y una fosa craneal posterior. Específicamente en la fosa craneal media vamos a encontrar justo los tres forámenes por donde van a estar saliendo las tres ramas del trigémino. Justo por la fisura orbitaria superior va a estar saliendo B1, en ese caso sería la rama oftálmica; por el foramen redondo mayor B2, que sería la rama maxilar; y por el foramen oval B3, que sería la rama mandibular. Ahora sí, vamos a ahondar entonces un poco en esa primera rama, que sería la rama B1, o sea, el nervio oftálmico. Justo aquí vamos a encontrar entonces algunas raíces directamente. Vamos a observar desde el origen real cómo está saliendo esa información sensitiva del núcleo trigeminal mesencefálico, el puntino, el núcleo espinal del nervio trigeminal, y van a ir directamente hacia la región de la cara. Vamos entonces a iniciar con la rama B1. Esta, a su vez, el nervio oftálmico, va a estar directamente relacionado con el nervio nasociliar, con el nervio lagrimal y con el nervio frontal. El nervio lagrimal específicamente, vamos a iniciar mejor con el nervio nasociliar. Él va a estar directamente relacionado con los nervios ciliares largos. Ellos van a atravesar la esclera. Vamos a observar entonces cómo sale específicamente B1, o sea, el nervio oftálmico. Ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, y justo el nervio nasociliar nos va a dar entonces las siguientes ramitas. Nos va a dar el ganglio, los nervios ciliares largos y cortos, el etmoidal posterior, el infratroclear y el etmoidal anterior. Además vamos a encontrar el nervio frontal, que nos va a dar dos ramitas: el nervio supraorbitario y el nervio supratroclear, y el lagrimal, que va directamente a la glándula lagrimal. Vamos a iniciar entonces con esos tres ramitos. Aquí encontramos entonces B1, cómo se subdivide en nasociliar, lagrimal y frontal. Vamos a hablar específicamente del nervio lagrimal. Ese es un nervio que sale de B1 específicamente y se dirige directamente hacia la glándula lagrimal. Aquí podemos observar cómo él ingresa a la órbita a través de la fisura orbitaria superior y se dirige hacia la glándula lagrimal. Continuemos ahora con el nervio frontal. Ese es un nervio que me va a dar dos ramas. Uno es el nervio supraorbitario. Ese se va a dirigir hacia el cuero cabelludo, cercano hacia la línea media, y nos va a dar toda la sensibilidad general específicamente a esta región. Y el nervio supratroclear. Este va a ser dirigido hacia el cuero cabelludo, el seno frontal y el epicráneo. Justo nos va a dar la información sensitiva general a toda esta región: al seno frontal, al cuero cabelludo y al epicráneo en esta región. Desde una vista anterior podemos observar el seno aéreo frontal, que aquí vemos una ramita precisamente de el nervio supraorbitario, y observamos cómo se dirige hacia la región del epicráneo y hacia el cuero cabelludo. Continuamos ahora con el resumen de esas dos ramitas del nervio oftálmico. El nervio supraorbitario me va a dar información sensitiva a la pálpebra superior, a la conjuntiva, al cuero cabelludo, hasta la sutura lambdoidea, el seno frontal y el epicráneo. Mientras que el nervio supratroclear me va a estar dando la sensibilidad general a la pálpebra superior, a la conjuntiva y el cuero cabelludo cerca hasta la línea media. Continuamos con
los nervios directamente nasociliar, que sería que tiene relación con el ganglio ciliar, que tiene relación específicamente con los ciliares largos y cortos, el etmoidal posterior, el infratroclear y el etmoidal anterior. Vamos a observar entonces cómo B1, que es el nervio oftálmico, nos va a dar específicamente el nervio nasociliar o la ramita nasociliar. Aquí estamos observando cada una de sus ramitas y vamos a iniciar entonces con los nervios ciliares largos. Aquí encontramos entonces el ganglio ciliar, aquí encontramos el nervio ciliar largo, el nervio ciliar corto. Ellos atraviesan la esclera, el iris, la córnea, donde se ramifican, pasan el cuerpo ciliar del iris e inerva al músculo dilatador, de la pupila. Además, van a estar inervando el tarsal superior. Aquí estamos observando entonces cómo esas ramitas se van a estar ramificando en esa región, tanto de los nervios ciliares largos como los cortos. Vamos a continuar con el nervio etmoidal posterior. Aquí encontramos parte de esa ramita y él va a estar dirigiéndose hacia la mucosa de los senos etmoidales y esfenoidal. Justo por eso observamos cómo este nervio se dirige hacia esa región etmoidal y esfenoidal. Continuamos con el nervio infratroclear. Ese es un nervio que va a estar inervando las pálpebras, las conjuntivas y las vías lagrimales. Y el nervio etmoidal anterior, vamos a observar específicamente su recorrido. Y él se divide en esta cara interna, específicamente en nervios nasales externos e internos, como podemos encontrar aquí, nasales laterales y mediales. Justo este nerviecito va a estar inervando el hueso nasal, específicamente la región del hueso nasal, la túnica mucosa de la cavidad nasal, debajo de la cavidad nasal y la piel de la cara externa de la nariz, además del vestíbulo nasal, que sería la entrada hacia la nariz. Esas serían como tal las diferentes ramas del nervio nasal externo que proviene del nervio etmoidal anterior. ¿Listo? Que sería este mismo. Vamos a continuar y vamos a observar el resumen de las diferentes estructuras que van a estar inervando las ramitas del nervio nasociliar. Aquí encontramos el ganglio ciliar, que al final va a ser parte del relevo de la traducción de algunos pares craneales que llevan información simpática y parasimpática, como es el plexo carotidio interno. Justo ahí en ese ganglio ciliar hace específicamente su sinapsis y se introduce la información, y parasimpática para el nervio oculomotor. Este ganglio ciliar se habla precisamente en este par craneal porque está muy cercano a las ramitas del nervio B1, específicamente oftálmico. Sin embargo, el nervio trigémino como tal no hace un relevo de información en ese ganglio, puesto aunque es mixto, no tienen información simpática ni parasimpática, simplemente lleva una información motora branquial y una información sensitiva general. Continuemos con los nervios ciliares largos y cortos. Eso lo vamos a encontrar directamente relacionado con la esclera, el iris, la córnea y los músculos dilatador de la pupila. El etmoidal posterior va a dirigirse hacia la mucosa de los senos etmoidales y esfenoidal. El nervio infratroclear va directamente a las pálpebras, a la conjuntiva y a las vías lagrimales. Y el etmoidal anterior va a la túnica mucosa de la cavidad nasal y la cara externa de la nariz. Continuamos pues como tal haciendo el resumen del cuadro sinóptico que les tengo. Recordemos que B1, que es el nervio oftálmico, me va a dar una ramita directamente llamada lagrimal, que va a la glándula lagrimal. Me va a dar una rama frontal que me va a dar dos ramas, supraorbitario y supratroclear, y nasociliar, que nos va a dar la información a los nervios ciliares largos y cortos a través del ganglio ciliar, aunque no hace sinapsis en ese ganglio. Nos da una información a través del etmoidal posterior, infratroclear, etmoidal anterior y las ramas nasales interna y externa.
Ese es el resumen como tal de todos los nerviositos. Aquí encontramos entonces el nervio, el trigémino específicamente con su ganglio, saliendo precisamente por la cara lateral de ese puente. Va a estar ingresando su primera rama, que es la oftálmica, a través de la fisura orbitaria superior, y se va a estar entonces dividiendo en las diferentes raíces, como es el nervio lagrimal, que va dirigido directamente hacia la glándula lagrimal, el nervio frontal, que se subdivide en nervio supraorbitario y supratroclear, y el nervio nasociliar, que va a inervar específicamente los senos, tanto el seno esfenoidal como etmoidal. Nos va a dar información a la mucosa, específicamente a la región nasal, y al tegumento de la parte vestibular de la nariz a través de todas sus ramas. Espero que te haya gustado este video, dale like, suscríbete, comparte a todos tus compañeros, sígueme en mis redes sociales @elprofe.anato, y las siguientes raíces nerviosas del trigémino, que sería la maxilar y la mandibular, la encuentras en la página de Facebook llamado Estudiemos Anatomía, así que los espero allá para que continúen con B2 y B3. No te lo pierdas, estará súper interesante.